pasaría si te dan un poder jodidamente guapo, pero si se te llega a ocurrir usarlo en ese mismo instante te mueres? Pues sean todos bienvenidos a la historia de Kim, el héroe suicida de rango SSS. Todo comienza con una entrevista al cazador más fuerte del mundo. Este hermoso sujeto está tan mamado que es el único capaz de cogerse un jefe él solito. Aunque su temperamento es un tanto bullicioso y molesto, es el ídolo de todo aquel que lo conozca. Y entre tantos fanáticos está como no el protagonista, un esperpento humano cuyo único sueño en la vida es ser como su héroe. La única cosa que le importa y la única cosa en la que piensa es aquello: quiero ser como el emperador de la flama. Cuando de repente su lamento es escuchado por la torre, quien le otorga una misteriosa carta. El protagonista nos cuenta que desde que llegó aquí había estado esperando este momento, el top de los tops de las cartas, la carta dorada, cuya habilidad suprema es que después de que un enemigo le quite la vida, él podrá copiar una habilidad al azar del mismo. Es decir, que cuando una criatura le mate, él clonará una de las habilidades que ésta tenga. Pero esto tiene una grave condición: cuando el protagonista robe una habilidad, inmediatamente muere. Sí, parece una carta que no puede ser usada nunca. Pero antes de liarnos más, un poco de contexto. Pues verán, hace muchos años una misteriosa torre apareció de la nada, y los primeros engendros que tuvieron la curiosidad para explorarla descubrieron que esta misma estaba repleta de monstruos, aunque a su vez la torre empezó a escoger personas y darles cartas de habilidad, creando así un grupo de soldados cuyos poderes especiales van mucho más allá de los límites. De entre estos destaca claramente el usuario de la lanza que vimos anteriormente, y en su contraparte tenemos al protagonista, ahogando sus penas en té de manzanilla, llorando porque su habilidad es una bazofia, y aunque cada persona que reciba una carta tiene que reportarse, él no lo hace porque le da vergüenza decirla. Lo que él no sabía es que justo por esos lares encontraría a su dichoso héroe de las flamas, quien anda ahorcando rucas salvajemente, pero nada es lo que parece, pues el Milady en realidad intentó envenenarle. Eso de ser el top 1 no es necesariamente bueno, pero a su vez no crean que este tipo es un santo, pues no dudó ni un segundo en incinerar viva a la pobre mami albina. No cabe duda que las personas en este manga no se andan como mamadas. El protagonista trata de huir despavorido, lástima que una perra botella le corta el paso, logrando que el psicópata de las flamas se lo descubra, y a estas alturas sus intentos de escape son detenidos por una amputación gratuita en la pata. Nuestro Kim se caga encima de una manera increíble, pero hay que entenderlo, eso que está frente a sus ojos es un asesino despiadado. Pese a sus pocas posibilidades, el protagonista sigue rogando por su vida. Es más, le dice que use esa habilidad que le mencionó antes para comprobar que él no está mintiendo, pero el engendro solo se ríe de su estupidez. Esa habilidad era mentira. Es más, ni siquiera tenía pruebas de que querían envenenarlo, pero asesinó a la mami simplemente porque puede. Aunque después de esto parecía que le iba a perdonar la vida, en realidad no pensaba dejar a ningún testigo con vida, acabando así con la vida de Kim, el protagonista. Luego de esto, en medio del vacío absoluto, el típico menú le informa que en efecto ha muerto, pero que gracias a eso ha cumplido con la condición necesaria para poder copiar una habilidad. Y aunque está confundido, el protagonista no es nada pendejo, escogiendo de entre todas las cartas la carta dorada, despertando completamente asustado pero en el día anterior. Posteriormente el protagonista está sagadísimo de onda, porque aparte de que sigue vivo, las cosas que están pasando son las mismas cosas que ya habían pasado ayer. Básicamente todo se está repitiendo, excepto por una cosa, y es que ahora él tiene la habilidad que le robó a su ejecutor. Esta le permite regresar 24 horas antes de su muerte, es decir que si hubiera robado cualquier otra habilidad habría muerto en vano. El lado positivo es que la mami en realidad no era tan inocente, pues sí que le había envenenado. Desgraciadamente, cuando pensé que no era tan malo, ese perro desgraciado incendió todita la ciudad para cubrir las evidencias, sin importarle los ciudadanos. Y es más, el cabro pidió una recompensa por apagar el fuego, aunque evidentemente el único que sabía que ese fuego era suyo es nuestro protagonista, quien solo puede aguantar la rabia que le tiene. Este mismo agarra su cuchillo y camina directo hacia él, aunque cuando estaba a su alcance prefiere dirigirse al fuego, muriendo a lo pendejo. Pero tranquilos, que al ser un rango F, o sea el peor de todos los rangos, reiniciar 24 horas y copiar habilidades no le supone ninguna penalización. Ahora tiene que ocupar su tiempo para matar al desgraciado ese, y dándole vueltas al coco llega a una conclusión bastante atrevida. La única forma de matarle es regresando al día en el que él aún no tenía sus poderes, y ese día fue hace 11 años, es decir, que el protagonista tiene que hacerse la automorición una y otra vez, así un total de 4050 veces, una locura total y absoluta. Al final termina muriendo un par de veces más, total, tenía que salir a despejarse de vez en cuando. Eso de apuñalarse 4000 veces seguidas puede llegar a ser aburrido. En fin, que todo ese sufrimiento solo hizo crecer su sed de venganza, y está listo para abrirle las nalgas a la princesa Flama. Hasta ahora ha muerto 10 veces en ese día para que todo sea perfecto. Ya conoce cada paso del pobre engendro de rango F que era el emperador en el pasado. Déjenle en cuenta su historia. Verán, el Flamas pasaba sus días cazando slimes, hasta que un día se cansa y decide visitar un piso que los demás cazadores no tocaban ni con un palo. Es en ese sitio donde tendrá su habilidad, aunque esta vez nuestro protagonista se hace pasar por un pobre necesitado, y descubrimos que ese engendro era la misma basura de ser humano incluso sin sus poderes. Este le roba los centavos al protagonista y por si algún día trataba de vengarse, mejor intenta quitarle la vida en ese instante. Pero como todos sabemos, ese esperpento humano no es rival para nuestro protagonista, logrando llevar a cabo su venganza de la forma más sangrienta posible, incluso dándole de comer el cadáver a los lobos. Con esto la venganza está hecha, y solo resta celebrarla con un poco de cervecita bien fresca. Nuestro Kim no para de soñar ambiciosamente con cosas que cualquiera soñaría, tipo solo tengo que ver el número ganador, apuñalarme y comprarlo, así sería millonario en un segundo. O mejor, vender la información del futuro a personas que pagarían millones por saberlo, cuando de repente un señor bien misterioso entra y como todo
todo macho pide un vasito de leche, pero un vasito de leche con vodka, como no. Este poderoso hombre es la figura pública conocida como el Santo de las Espadas, mismo que fue considerado el número 1 en la torre hasta que desapareció misteriosamente justo al mismo tiempo que el emperador de la flama surgió como el nuevo top de la torre. Obviamente Kim piensa que de seguro tiene unas habilidades bien rotas, como actualmente tiene una habilidad para copiar y una habilidad para revivirse, en realidad no sirve como peleador. Por esto, sin pensarlo, intenta que el top 1 le quite la vida y copiarle algo bien macizo, aunque lastimosamente todo alrededor de este señor es un misterio. Nadie sabe qué habilidades tiene ni por qué es un cazador, lo único que saben es que es infinitamente millonario y que a veces habla solo, pero más importante aún, que por nada del mundo debes hablarle de sus nietos en su presencia. Así pues, nuestro Kim lo sigue con toda la intención de mentarle la madre a sus nietecitos. Lo que él no esperaba es que nada más verlo, el top mundial desenfunde su espada con intenciones asesinas. Le revela que él posee una habilidad que le permite ver cuántas personas se le ha quitado todo aquel frente a sus ojos, y así pues el protagonista piensa: la madre de seguro me vio encima el número 1 en mi cabeza, deje le explico. Pero el anciano se pone aún más violento, revelándole que el número en su cabeza no es nada menos que 4091 asesinatos, que lo único que ve es un carnicero despiadado y es su deber terminar con ese camino de dolor y sufrimiento que ha creado. De purita suerte el protagonista esquiva y cuando estaba a punto de ser rematado, nuevamente el pobre anciano empieza a delirar solito, pero viéndolo de cerca parece que realmente estuviera hablando con alguien más, es decir, que podría tener una habilidad que le permite estar conectado con varias personas al mismo tiempo. Eso quiere decir a su vez que quizás el protagonista está jodido. Si todos se enteran de que él es un asesino despiadado, darán una recompensa por su cabeza. Rápidamente el protagonista tiene que hacer algo, y obviamente saca su carta secreta, cagarse encima de sus nietos. Con esto logra fallecer cumpliendo el requisito de la pasiva, pero para su sorpresa, este tenía únicamente puras habilidades culeras de rango tierra y plata. Decide descartar las cartas de color humilde y apostar toda su suerte a las cartas blancas, rogando que por favor salga una habilidad OP, aunque lastimosamente lo que obtiene es una habilidad de labioso. Podrá meterle bisaque a las minitas para vacilarla, pero sigue siendo tan débil como antes, aunque en este momento algo extraño pasa, pues mientras se lamenta de su desgracia, un vato mamado aparece acostado al lado en su cama. Este pechudo hombre también se sorprende al verlo, y más aún cuando se entera de que él puede escucharlo. El musculoso está buscando al anciano, y por la forma en la que habla parece que es su espíritu maestro. Es más, el anciano en realidad es mucho más débil de lo que podría llegar a ser. El King checa un poco su menú y descubre que este sujeto cuenta como una carta dorada. Él es la manifestación del espíritu de una persona que limpió el piso 99 de la torre, aunque fracasó en el piso número 100. Pese a estar morido, puede compartir sus conocimientos y habilidades con quienes puedan escucharlo. Al parecer King lo clonó accidentalmente del anciano, y dejando las caras graciosas de lado, el King le revela que no puede hacer nada para regresarlo con el abuelo, pues con la habilidad que tiene para ver los asesinatos, él intentará matarle al saber que tiene 4091 víctimas en su cabeza. Pero King también le revela que solo ha matado a una persona, y las otras fue a sí mismo. Técnicamente se ha matado día tras día durante 11 años, todo para vengarse de un solo desquiciado. El pechudo, al escuchar la triste historia y saber que fue con el anciano intentando ser más fuerte, decide que él mismo será su maestro. Total, con su perseverancia fue capaz de hacer algo que nadie más haría, y seguramente con entrenamiento y disciplina podría ser God. Así pues, juntitos se van de cacería, donde el fantasma nos revela que King no tiene grandes dotes de artes marciales, pero luego de todo lo que ha vivido no tiene ni una mísera pizca de miedo a la muerte. Es más, como su habilidad es copiar y no robar, de seguro el anciano todavía lo tiene a él, decidiendo competir contra sí mismo para ver quién crea al discípulo más mamado, y así juntitos van a derribar esa torre. Es así como empieza la fase del entrenamiento finalmente. La cuestión es que pese a tener un buen maestro, ocupa recibir orientación avanzada, la cual es bastante cara. Tranquilos que con su poder basta con morir un día y así ganar la lotería. Un detalle curioso es que solo una persona es capaz de comerciar con el exterior, y esta posee el monopolio del comercio en la torre. Detalles aparte, nuestro dúo gana fácilmente y son llevados a la sala del premio, ganando una cantidad equivalente a 5 millones de dólares, casi nada. Con esta cantidad el protagonista podría vivir tranquilamente el resto de su vida. Por suerte para la trama, él juró reinar en la torre con su nuevo compita. De esta forma prefieren dejar guardado el dinero en el banco, cosa que le permite primero comprar un título de miembro honorario de dicho clan, dado que serlo le brinda altos niveles de protección. También pide un lugar más lujoso para vivir, y además que si alguien pregunta por el ganador le digan que es un miembro honorario. No cabe duda que este sujeto está bien preparado. Preparado sí, pero tampoco es adivino. Verán, resulta que como el protagonista no tiene habilidad alguna, la forma más rápida de ganar algo de poder es comprando pergaminos y pociones, aunque para empezar no podría usar pergaminos aún, y las pociones tienen dos desventajas. La primera es que son jodidamente caras, y la segunda es que el anciano obviamente también las compra. Tranquilos que el protagonista tiene un amigo que puede ayudarle. En este barrio de mala muerte conocemos a la primer waifu Sucrose mamacita de toda la serie, aunque no la está pasando nada bien ya que su negocio acaba de terminarse, pero también quien la manda a vender las pociones más caras en el barrio más pobre. El punto es que pese a la poca fe que le tiene todo el mundo, ella es un genio alquimista, y en un futuro ella terminará siendo la alquimista maestra, pero sobre todo que está bien perramente hermosa, y quien que lo sabe planea ser el cliente número 1 pidiéndole 20.000 créditos en pociones mágicas. La mami demuestra ser una elfa empoderada, pues basta con que el protagonista le diga los ingredientes para que la diosa de la alquimia se
sepa exactamente los pasos para prepararla, siendo capaz de hacerlo en tan solo 4 míseros días. Para contextualizar mejor esto, en el futuro un cliente promedio tendría que esperar unos 2 años por su pedido. Es así como 4 días después, la princesa Mami Peliverde tiene listo el paquete. En medio de la entrega le pregunta por qué de entre todos los alquimistas de alta gama la buscó especialmente ella, y él recuerda que pese a ser el top en el futuro, seguía siendo un amor de persona. Él le dice que la escogió porque está bien rica, pero también porque se ve amable, ganándose su primera nakama. Más tarde, en un piso random, deciden probar su batido de alacranes que parece de culebra pero sabe a limón, y para su sorpresa esa poción, aunque está perfectamente hecha, es demasiado para el pendejazo, pues su efecto no es volverlo fuerte como tal, sino más bien poner el mundo entero en cámara lenta, despertando en el protagonista su aura, algo así como el ki del cucum, para que entiendan. Este pendejazo tiene que dominarlo rápido, pues un hombrecillo tembloroso es la presa perfecta para los ogros. Tranquilos que los orcos no son tan complicados de esquivar, aunque lastimosamente verlo todo en cámara lenta hace que el protagonista no pueda controlar tan fácilmente su cuerpo. Poco a poco empieza con la liberación del aura, la misma que sale desde su corazón y se dirige hacia distintas partes de su cuerpo. Así pues, mientras más optimizado está el camino por donde fluye el aura, más poderoso será el usuario. ¿Recuerdan cuando el viejo le separó la cabeza de un golpe? Pues su flujo estaba al nivel de un camino en un barrio culero. Dicho esto, el protagonista usa lo poco que tiene para poner chakra en sus asquerosas patas y apuñalar al primer ogro, para posteriormente colocar ese poquito de chakra en el cuchillo explotando al ogro desde su interior. Pobre cosita está sufriendo lo indescriptible, dado que para alguien tan débil pasar aura tan descuidadamente es como si le matasen por dentro. En ese momento el fantasma le revela que fue troleado, pues en realidad sí se está muriendo, y una vez muertos ambos se llevan la sorpresa de que los monstruos también tienen habilidades, ganándose un nuevo poder de rango tierra. Y así pues, mientras el fantasma se queja con los creadores del abismo por cambiar el meta, el protagonista trata de escoger una carta color caca, pero el fantasma lo detiene, le dice que cómo voy a escoger semejante barbaridad, pero el protagonista le revela que las cartas siempre se mueven dándole la espalda al mismo, por lo que no sabe qué poderes tiene. En este momento una posibilidad todavía más rota es revelada, dado que las cartas efectivamente le dan la espalda, el espíritu las puede ver de frente, sabiendo así cuál es cuál, y nombra el protagonista ya no tiene desventaja alguna. Dicho esto, vamos a echarle un ojo. La primera habilidad es completamente inútil, estar en celo todo el año, pero la segunda es todavía más culera, ya que lo único que hace es darle la costumbre de agregar el Twitch al final de cada frase. Así es, los enemigos solo traen cagada encima. Lástima que a huevo tiene que coger una carta y termina cogiendo la segunda. Total, ¿quién querría andar con la picadura 24/7? El protagonista revive y nuevamente regresa al piso dispuesto a repetir el entrenamiento mortal, aunque esta vez usando el Twitch para engañar vilmente a los pobrecitos orcos que solo querían charlar. Sí, son ustedes diabólicos. De esta manera, el Kim se pasa toda la semana engañando con sus palabras y liquidando a los ogros inocentes, el perro abusivo ese. Como sea, con esta masacre de orcos llega a rango E, y tal como nos explica el pelirrojo, el aura que aparece en ese instante define el elemento del usuario. Por ejemplo, el tipo de las flamas tenía un color flama, mientras que él aparentemente tenía color roca. El punto es que el aura del protagonista tiene un extraño color sangre. Ya como detalle, el anciano tiene un aura de luna y la obtuvo a los 12 añitos. Detalles aparte, con la derrota del duende en el piso 6, el protagonista se calienta y quiere terminar con el jefe del piso 10, uno de los más complicados para los principiantes, poniendo ambas tulas sobre la mesa con la apuesta de que podrá conseguirlo. Si él lo consigue, el maestro tendrá que tratarlo con respeto, pero en cambio si él pierde, tiene que llamar maestro papi rico pechudo al fantasma. También, dado que el fantasma es invisible, él se gana la fama de loco por andar hablando solo. Más tarde tratan de entrar, pero el guardia les dice que no esté pendejo. ¿Cómo vaya a entrar solo si el último grupo de 38 personas que entró fracasó terriblemente? El protagonista usa la habilidad de sus palabras en una de las secuencias más graciosas que he visto en mucho tiempo. Le dice que su amada murió y que tiene una enfermedad incurable, por esto él quiere quitarse la vida en ese piso. Es más, tenga mis ahorros del hospital. Incluso el maestro se ve afectado por las tonterías que hace el protagonista. El punto, logran acceder al piso, que no es otra cosa que un perro castillo lleno de macabros esperpentos muñecosos, quienes al unísono le piden que juegue con ellas. En el pasado muchas veces intentó despejar este piso, pero nadie excepto el cabro de las flamas había podido hacerlo, y esto es porque en realidad todas estas escabrosas muñecas no son reales como tal. El reto consiste en encontrar la única muñeca que es verdadera y destruirla. Por desgracia, con la apuesta de solo morir una vez, él no puede dedicarse a morir hasta saber cuál es cuál. ¡Vamos a morir! El protagonista lo intenta torpemente, pero el fuego eterno supera su barrera quemándolo en el acto. Tranquilos que eso solo significa que ahora puede escoger una habilidad nueva, y pese a que el maestro le insiste en que escoja la habilidad dorada capaz de crear esas maravillosas flamas eternas, él decide escoger la habilidad complementaria, y esa es la protección contra las flamas. Aunque ahora es débil contra el hielo y el agua, esas flamas ya no podrán lastimarlo más, teniendo todo el tiempo del mundo para buscar a la muñeca correcta. El protagonista ya estaba saboreando su victoria cuando de repente se activa una penalización. Recordemos que únicamente por ser rango F él no recibía la
la misma, pero ahora que está en el rango E, su penalización será revivir el trauma que tenía el jefe que lo liquidó. Presten atención, hace muchos años en el reino de muy lejano había un pobre niño que pedía comida en las montañas. Él se conformaba con solo migajas, pero como siempre el ser humano es un pobre engendro, pero también tenemos que comprenderlos. Últimamente hay muchos niños en hogar y la hambruna que están sufriendo no ayuda mucho. La cosa es que entre tanta gente, una lagartija escabrosa se hace llamar doctor y se lleva a los niños sin padres a su mansión. Obviamente, como era de esperarse, nada bueno pasa en ese lugar, donde son encerrados y brindados como ofrenda por una bola de desquiciados. En medio de esto, el king y su maestro lo ven todo al detalle, completamente asqueados. Y como si no fuera poco, el maestro nos explica algo bastante espeluznante, dado que resulta que los jefes de los pisos suelen ser personas que vivieron en otro mundo, incluso algunos que en su época fueron considerados héroes. Siguiendo con el recuerdo, un pelotudo deja caer una vela, y como esa casa estaba hecha de gasolina pura, se incendia rápidamente, dejando a los niños encerrados en las llamas, pobres seres cuyo único pecado fue tener un poquito de hambre. Muy trágico y todo, pero ahora el protagonista tiene que regresar al piso y terminar con la vida de ese muñeco sabiendo que es solo un pobre niño inocente. Aunque él no es un imbécil como el señor de las flamas, él sabe que si hay una forma de pasar por este piso sin terminar con las muñecas, esa es únicamente haciendo lo que ellas le habían pedido nada más entrar. Empezando así el juego de las escondidillas con unos niños que no pueden ir a ninguna parte. Uno por uno el protagonista le va dando toquecitos en la cabeza a las muñecas que son niños al fin y al cabo, así uno por uno hasta llegar con el original, liberando así a esa pobre alma para que logre descansar finalmente. Luego de aquello por fin el piso 10 es despejado. Al ser algo de tanta importancia todos los pisos son informados, todo el mundo puede ver los fuegos artificiales de la celebración, pero lo que nadie sabe es quién fue el que lo hizo, pues según las redes sociales todos los clanes se encuentran haciendo sus actividades de turno, incluso el santo de las espadas nomás está bebiendo leche por ahí. Nadie tiene la más remota idea de quién fue capaz de semejante hazaña, nadie excepto el guardia que lo dejó pasar, pues en todo el día nadie más ha entrado al piso, pero el protagonista es un vato acá bien misterioso y no quiere revelar ni su nombre ni su alias. Además se acuerda de una cosa, pues todo esto lo hicieron únicamente por una apuesta tonta entre los dos, apuesta que el protagonista terminó ganando, así que a partir de ahora tendrá que llamarlo Gonja, pero yo prefiero seguirlo llamando Pinja. Además chequen esa buena idea, todos sabemos que si hablamos solo por la calle pero a la vez llevamos audífono nadie nos ve raro. El punto, obviamente los clanes están mejores informados y todos corren desesperadamente para ser los primeros en meterlo en sus filas, dando inicio al debate de nombre. Ofrezco 10.000, sáquese en pobres arrastrado, yo ofrezco 20.000, quítese a la verga chanfaina, yo ofrezco 25.000 y en efectivo, pero ninguno está ni cerca de ganarle, hasta que un gatito random que apareció de por ahí ofrece 50.000, para acto seguido convertirse en una deslumbrante mami morenaza. Para hacerla corta quitan a los rellenos y luego llegan los extravagantes líderes de todos los gremios de la torre, ya que despejar ese piso no es tanta tontería como parece, dado que llevan muchísimo tiempo atascados. El interés de la torre había caído bastante, pero gracias al protagonista el resto del mundo pondrá de vuelta los ojos en los misterios que hay más allá del piso 11. Esto traería de vuelta un sinnúmero de cazadores y las cosas volverían a un flujo constante. Es ahí donde entra el protagonista, siendo el icono de inspiración y guía de los nuevos, así como en su tiempo lo fue el emperador de la flama. Y para resolver problemas del nuevo dueño, el protagonista propone un juego de póker. El que gane se queda con el protagonista, y si él gana se unirá a todos los clanes a la vez. Pero quietos ahí, que el protagonista no llegó tan lejos siendo justo. Esta lagartija carnosa muy aberrante le propone a su maestro dejar de llamarlo Gonja si él le dice las cartas que tienen sus rivales, y uno a uno los líderes son despachados, todo mientras tienen unas charlas de humildad que están bien ZZ. Al final el protagonista termina ganando, revelando que desde el piso 11 hasta el piso 20 son juegos de rol, así que mejor ahora él se marcha para prepararse. Al día siguiente el contador para revelar el piso 11 llega a su final, y como no, una gran multitud está a la expectativa. Al final del contador una voz del cielo les dice algo inquietante, pues todo este tiempo nadie había podido pasar del piso 10, y resulta que estos 10 primeros pisos eran únicamente el tutorial, y a la voz del NPC todo el mundo empieza a teletransportarse dentro del piso 11, pero resulta que el piso 11 no es ese bonito lugar verdoso que todos estábamos imaginando, pues lo que les espera es una avanzada de terrible dolor y sufrimiento. En fin banda, ya saben que la única forma que tengo de saber si quieren o no una segunda parte es escribiéndolo en los comentarios, y ya que están por ahí pueden dejar su like si les gustó el video. Por otra parte, por fin me llegó el micrófono nuevo, díganme qué tal se escucha, y como último detalle pero no menos importante, me metí a un programa de streamers de Genshin Impact, así que desempolvaré el canal de la plataforma morada y estaré haciendo directitos por las tardes. Espero que me puedas acompañar, y sin nada más que decir, ya nos vemos cuando nos veamos.